Bueno, como moderador entonces quiero decir que me siento muy honrado con la comisión que se me ha hecho para coordinar y para mediar en este debate, porque además, como ya dije, se trata de un foro de mucho interés. Es el debate sobre el capital en el siglo XXI, organizado por esta academia. El autor y el libro se han constituido en el tema de actualidad para economistas, académicos, políticos, comentaristas y estudiantes de todo el mundo. Se habla ya de 30 millones de ejemplares vendidos, publicados y vendidos el primer año. Esto refleja el interés que este autor y este libro están despertando en la opinión pública mundial. Y naturalmente la academia y todos los aquí presentes no podíamos quedarnos al margen de conocer y de participar, de debatir estas tesis. Este libro es del mayor interés académico por 4 características. En primer lugar, la contundencia y la validez de sus tesis. Segundo, la ruptura con mitos sagrados de la economía en boga. Tercero, la investigación que le sirve de base. Y por último, la honestidad intelectual del autor. Son cuatro características que me obligan a mí a destacarlas como iniciación del debate. Para esta academia y particularmente para mí es muy oportuno y valioso que este autor proponga focalizar en el centro del análisis económico el tema de las desigualdades sociales, ya que este fenómeno ha llegado a constituirse en la mayor preocupación para la sociedad contemporánea, especialmente en los países ricos, un poco menos en los países pobres, porque como ya lo dijo Marx y también lo ha dicho Habermas y Adorno, los países pobres no saben de las desigualdades, y si saben, no tienen la conciencia para entenderlo. Esta obra y el autor ha intentado develar desde sus raíces históricas y teóricas el tema que más agobia a la sociedad contemporánea, que es la distribución de la riqueza, las desigualdades sociales y el desempeño del capitalismo en el incremento y la consolidación de este aberrante fenómeno. La base de su argumentación es esencialmente social y política y no solamente económica como debe ser. Porque las desigualdades sociales dependen más de las relaciones de fuerza entre los actores sociales que de la propia economía y del mercado. Con esta pequeña introducción, entonces, le doy la palabra al colega Fabio Giraldo para que inicie el tema de la ruptura epistemológica en la obra de Piketty. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Hemos dividido un poco el trabajo con Beethoven, donde él va a mostrar la relojería interna de la argumentación económica del libro, y yo voy a hacer un intento por leerlo globalmente desde la perspectiva histórica que él plantea y de la importancia, por supuesto, que tiene para el mundo de hoy. Creo que no sería exagerado establecer la discusión entre el Capital de Marx del siglo XIX y el Capital de Piketty para el siglo XXI, por 2 razones fundamentales. Primero, por el gran bagaje histórico empírico que contiene la obra y la reflexión de varios países, como era usual en Marx, por supuesto, y
porque de lo que va de Marx a la economía hoy va todo lo que es la economía para interpretar la sociedad. Y la sociedad en Piketty es una apuesta que trasciende, como lo decía nuestro presentador, el análisis económico y reclama una visión general sobre la sociedad, esencialmente de carácter político. Ustedes recordarán que El Capital de Marx es una crítica a la economía política de la época. Piketty, por el contrario, es un desarrollo atento para mostrar la importancia de la economía política para ver el mundo contemporáneo. El uno y el otro, sintomáticamente, toman al mismo autor, Honorato de Balzac, para hacer postulados sustantivos sobre el movimiento de la sociedad. En Marx, como ustedes recordarán, el propio Piketty lo hace, señalaba que él había aprendido más en los literatos, de qué manera Shakespeare, los clásicos griegos, y por supuesto Balzac, que es quizás el referente fundamental con que él después va a establecer las bases del capitalismo, en él que en todos los economistas y en todos los historiadores juntos. Lo cogía como elemento central y creo que esa es una tesis fuerte que plantea Piketty. Lo dice en una forma contundente. Él lo que se propuso básicamente era ver si lo que había sostenido, particularmente en un texto que abre la comedia, digamos la gran obra de Balzac, se sostenía o no, y lo hace con los instrumentos de la sociedad contemporánea. Usa el personaje de Papá Goriot, que es Baudry, que suelta la tesis central de Piketty, y es que en la sociedad capitalista no vale tanto la pena trabajar porque realmente uno consigue la plata es si se mete del lado del capital, que es el eje, digamos, sustantivo de la discusión de la distribución. Es muy curioso que Marx, desde mi perspectiva, que es un mal lector de la economía clásica, digamos, sus puntos ciegos, y donde daña lamentablemente buena parte de la argumentación sistémica del capital, que es muy notable, la parte histórica, sociológica, y erra su lectura de Adam Smith porque no capta el hecho trascendente que plantea el autor de Las riquezas de las naciones, y es que la propiedad fundamental en la sociedad capitalista del valor es que hace emerger a través de la interacción de los individuos. Él pone los ejemplos pues, de la división del trabajo, la famosa tesis de que el individuo buscando su interés propio genera el interés general, que leído en términos modernos quiere decir que la propiedad fundamental del mercado es hacer emerger una propiedad que no está en las partes, sino el conjunto, pero ese conjunto no es igual a ninguna de las partes. Está en Smith, se puede hacer una lectura desde allí. Marx no lo ve y produce una teoría del valor guiado incluso problemáticamente por David Ricardo, que había planteado el proyecto de la economía política para convertirla en una ciencia donde se pudiera resolver el problema de producción y distribución. Creo yo que es como el eje que después tú, pues, me imagino que puedes desarrollar a través de la teoría económica. Marx tiene adicionalmente una lectura problemática de la Revolución Francesa. Él no capta realmente el acontecimiento sustantivo del movimiento revolucionario, no solamente francés, es lo que está ocurriendo en Europa, y son los derechos humanos. En Marx, si uno lee, digamos, la cuestión judía, hay un ataque
a un hecho fundamental que va a constituir la dinámica y las condiciones de existencia de lo que llamaríamos la sociedad capitalista, como él mismo lo denominó. Pero tiene la característica, y eso es lo que me permite acercarme a la obra de Piketty desde esa perspectiva, que él ve que es la acción política, o sea, la filosofía política de la praxis en él revolucionaria, la condición del movimiento de la sociedad, y evidentemente, además de estar en el doble error económico y no entender el acontecimiento jurídico de los derechos, produce el movimiento de acción de una clase particular que, según él, está explotada por el capital en procesos de distribución como los que Piketty va a mostrar a través de toda su obra y que son el motor del desarrollo capitalista. Es como la curiosidad que tiene. O sea, una equivocación teórica lleva, sin embargo, a un hecho capital en términos prácticos, y ese hecho capital en Marx es lo que explica buena parte del siglo XX y buena parte de los acontecimientos en que muchas sociedades están inmersas. Piketty no es un marxista, como yo no lo soy tampoco, que hay unos colegas que lo son. Piketty, digamos, se inscribe en la corriente teórica de la economía, según la cual los problemas fundamentales entre producción y distribución ponen en juego, en un mismo movimiento, teoría y práctica, y entendiendo por práctica dos elementos sustantivos. Uno, la práctica económica propiamente dicha, la que realizamos los economistas en nuestra actividad, o sea, la política económica, la acción de los economistas en la política, que no es la política, por supuesto, sino cómo trabajamos para resolver los problemas económicos trascendentales en términos de política fiscal, política cambiaria, política comercial, política financiera, cambiaria, etcétera, que es todo el arsenal, digamos, con que trabaja la economía como práctica. Y por otro lado, ya en Piketty está una reflexión muy cercana a trabajos como los que hacemos algunos miembros de la academia en economía, desde nuestras perspectivas, que es más desde la economía política, o sea, cómo la economía indaga no solamente en la política económica, sino en los asuntos en que la política tiene que ver con la sociedad, particularmente el empleo, por lo tanto la distribución, por lo tanto la participación de los agentes en el proceso productivo. O sea, hay un planteamiento de Piketty en términos de economía política, y es obligado porque él, más que economista, como lo señala en varios de en el propio libro, es un investigador de las ciencias sociales. Investigador de las ciencias sociales, por supuesto, que en el mundo contemporáneo es impensable sin el dominio y el manejo de los instrumentos económicos. En Piketty hay un manejo bastante interesante y una propuesta fuerte, yo la comparto, según la cual lo sustantivo del análisis económico es precipitar a nivel teórico, o sea, abstracto, relaciones contables de identidad, que podríamos decirlo en forma simple: ingreso es igual a gasto. Ingreso igual a gasto de punta a punta en el proceso productivo, que implica no confundir el gasto individual con el gasto colectivo, no implica confundir la micro con la macro, y hay que hacer un proceso de transformación al interior, que él lo hace discutiendo con la riqueza, y quien discute con la riqueza va a encontrar la misma aporía que hay entre dinero y capital. Y es una relación sustantiva para entender el eje de esa discusión, donde una cosa es pensar el proceso de producción, que es económico, y otra cosa es pensar el proceso de distribución, que en Piketty, como por supuesto es el caso mío propio, no es el de algunos académicos, es un proceso político que se debe resolver
en las instancias fundamentales de la sociedad. En términos económicos, lo estamos haciendo en Colombia en este momento, en la asignación del presupuesto, que es ipso facto un hecho político. No solamente porque debe pasar, digamos, la estructura de poder a través del gobierno en el Congreso y debe ser validado para tener sus metas, sino porque el presupuesto, digamos, asigna las posibilidades de lo que se puede hacer en un momento determinado en la economía, y generalmente en la tesis de Piketty se hará por los impuestos a través de, ya viene su discusión, que creería que abre mucho paso, digamos, para trabajar en países como Colombia, porque, digamos, la relojería de Piketty es introducir un trabajo minucioso en cuentas nacionales, poner relaciones contables a través de la historia, hacer comparaciones y mostrar en varios países cuáles son las desigualdades y por qué se mantienen o no. La tesis es muy sorprendente, es una tesis casi marxista. Las grandes crisis de la sociedad se explican fundamentalmente por problemas de destrucción masiva de capital, producto más de confrontaciones masivas por no resolver problemas económicos. Ejemplo de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, donde él va a mostrar, y me parece que alerta sobre lo que puede estar pasando en este momento, particularmente con la Unión Europea, donde se puede estar en una discusión donde se tendrá que ver cómo se hace el ajuste adecuado para permitir que las sociedades, particularmente las débiles, de qué forma hoy en día la sociedad ateniense, la griega, pueden hacer un ajuste para cumplir un programa político, que es lo que acaban de ganar, y que la Unión Europea está en una confrontación abierta entre lo que dicen los conductores de la nueva política económica enfrentados a esa discusión. Detrás de esto hay varios problemas. Hay un problema relativamente especializado, pero tiene que ver con algo que comenté, y es que entre producción y distribución media el paso de la economía a la política, y ese es un paso que la sociedad hace por convención y no por aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que implícitamente está la crítica a todo el arsenal de la teoría neoclásica, que supone que las productividades marginales, tanto del capital como del trabajo, son las que explican la forma como ellos participan en el proceso productivo. Piketty no se mete en esa discusión porque va a mostrar que la tendencia a través de toda la historia del capitalismo, y que es la tendencia que hay que contrarrestar, es que la tasa de crecimiento de la productividad marginal del capital, digámoslo así, está por encima de la tasa de crecimiento de la totalidad de los factores o del producto, por lo tanto la tasa marginal de crecimiento del salario está por debajo, y hay una asimetría profunda que debe resolver el sistema político, más no el problema económico. Ahora, el sistema político en Piketty, pues obviamente está íntimamente ligado, y eso es como una obviedad, a los propietarios del capital. Por eso la asimetría se plantea así, pero ahí la separación con Marx es radical. O sea, Piketty no es un marxista, pero hace parte de lo que podríamos llamar el keynesianismo del libre mercado, del cual yo trabajo en economía, como algunos de mis colegas en la academia, no todos, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que aceptamos la sociedad con mercado, pero no la sociedad de mercado, y es una distinción bastante fuerte. Una cosa es que en la sociedad exista el mercado y se encargue de hacer lo que solamente el mercado hace, y otra cosa es que todos los elementos de la sociedad, los elementos éticos, los elementos políticos, los elementos sustantivos de la misma se puedan regular por relaciones, digámoslo brutalmente, costo-beneficio, maximización de una función, minimización de unos costos, y que se busca el resultado. En ese punto,
abre, digamos, un espacio supremamente interesante para mostrar cómo hay reflexiones aquí y allá que discuten en términos de la sociedad, por lo tanto de la cultura en el momento histórico determinado, las condiciones mismas de la economía, y en Piketty la economía es simplemente un instrumento que debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del instrumento, como ocurre precisamente con las sociedades del neoliberalismo o las sociedades que han confundido la aritmética, puede ser la más extravagante que hagamos incluso con nuestros modelos de equilibrio general, a través de ver todos los procesos en que intervienen las actividades económicas que se confunden con la sociedad, porque la sociedad no solamente trasciende la aritmética, sino que la propia aritmética no resuelve sino aspectos muy pequeños del movimiento social. Se podría usar en este punto ya una ecuación que está implícita en Balzac, si uno se lee pues otras obras de la comedia humana, que es una cantidad de gente, o sea, toda la cantidad de personajes que hay en la comedia humana, habrá en un momento algunos, por ejemplo, que tienen una vida miserable porque se la pasan como empleados de un banco de cajeros contando billetes y tienen que llegar por la noche a ver a un hijo muriendo de hambre. Nos acerca ya a los temas de Dickens, de Jane Austen, como lo dice, y lo más sorprendente, y me parece muy importante para apuntalar esta obra, es que en su presentación en México, previamente realiza un pequeño artículo donde muestra que lo esencial, y me parece que eso es lo crucial para entender esta discusión, del capitalismo del siglo XXI, se puede leer en Latinoamérica a través de seguir la obra de Carlos Fuentes. Creo que tiene toda la razón. No estaría de acuerdo con el texto que cita él, por eso traigo El Naranjo, que es como la culminación, un libro más corto, de toda la obra de Carlos Fuentes, que tiene para mi gusto una gran ventaja, que Carlos Fuentes es un keynesiano de libre mercado, entendiendo por eso una mente viva, que entiende que la sociedad se debe ajustar y debe dar prioridad a los ajustes a través de las personas más necesitadas. Nos lleva a una última reflexión, aprovechando la presencia de nuestro académico de Venezuela, y es que si entendemos la relación Marx-Piketty, entendemos el desastre de desarrollar un marxismo del siglo XXI a la usanza de Venezuela, porque ese es un marxismo descerebrado en términos económicos, y el señor Piketty es un gran economista de la tradición más fuerte en el keynesianismo, por eso lo acompañan los Nobel como Stiglitz, Krugman y la escuela de Solov, y por supuesto detrás está el gran académico Solov, que inspira en cierta forma este libro que hicimos en la academia, en memoria de nuestro anterior presidente, quizás uno de los alumnos preferidos y con desarrollos particulares en América Latina, que era Manuel Ramírez, que era alumno directo del profesor Tobín, con quien realizaba pues sus cálculos econométricos. Entonces, y con eso termino, es sorprendente que Piketty, tomando las bases filosófico-políticas de acento literario con el que se ve la complejidad de la sociedad en movimiento, que es Balzac, equivoca su lectura económica, equivoca la lectura jurídica, pero se pone de acuerdo con Marx cuando entiende que el problema de la sociedad es un problema de regularlo políticamente, porque la sociedad no tiene nada de natural, sino que todo lo que hay en ella es una creación humana, que está en función de sus instituciones, de sus leyes, de la forma como sentimos, pensamos, de la manera como nos duele el maltrato al prójimo, de las asimetrías que producen clases dirigentes que con su gula apropian para sí lo más importante del producto
dejando aquí y allá miserables, llenos, ofendidos, que producen movimientos tan complejos como en Venezuela, por no ser capaz de repartir como se debe repartir por la vía impositiva, ajustando por supuesto las rentas y poniendo en sus justas proporciones las asimetrías del ingreso, las asimetrías de la riqueza, que impiden que las sociedades crezcan, y lo más importante, y creo que es el llamado fundamental de Piketty en términos filosófico-políticos, son un atentado contra la civilización, porque en última instancia están condicionando las posibilidades de la democracia. Lo podríamos ver. Quizás si ustedes cogen el debate en este momento en Europa, encontrarán un contradictor teórico, mas no práctico, de Piketty, que es el ministro de Hacienda de Grecia, que tiene un maravilloso, Yanis Varoufakis, que tiene un libro supremamente interesante, que se llama El Minotauro Global, donde muestra que hay que hacer un ajuste con lo que propone la Troika, porque hay que recuperar un pueblo masacrado por un proyecto de ajuste que pretende poner miseria a un pueblo y estrangularlo con un problema de deuda, haciéndose una pregunta sustantiva para la Colombia de hoy: ¿qué tan legítima es la deuda que contrae un país para desarrollar, por ejemplo, viviendas sin cuota inicial, infraestructuras 4G trayendo sin mediación toda la capital multinacional, sin respeto por la naturaleza, derribando con su maquinaria productiva aquí y allá todo lo que nos queda, particularmente nuestra gran riqueza, que es fundamentalmente medioambiental? Por eso hay una discusión central, política, sobre la sociedad, una interrogación sobre el mundo de hace 200 años, interrogación sobre el mundo de hoy, pregunta que debemos hacer nosotros: ¿qué hacemos con la sociedad? ¿Qué hacemos con una sociedad en la cual hemos dejado que la política quede en manos de charlatanes y rufianes y veamos un espectáculo de corrupción, abulia y éticamente lamentable como el de nuestra sociedad? Muchas gracias. Esto es más moderático, aquí para mí. Bueno, invitamos al profesor Beethoven Herrera a que nos haga su presentación. El presidente Uribe, el expresidente Uribe y el presidente Santos acaban de llegar a un primer acuerdo. No es en torno al proceso de paz, no es en torno a la justicia colombiana y su independencia, ni en torno al financiamiento de la campaña electoral. Ambos quieren que Piketty venga al país. Creo que eso habla muchísimo de lo que está ocurriendo con Piketty. El presidente Santos se enteró del lanzamiento de la obra de Piketty en diciembre 16, estaba en Ecuador el presidente, pidió ser invitado a ese evento y vino para decir: yo creo que Piketty es un tema relevante, para Colombia es importante, tratamos de aplicar algunas cosas de lo que él plantea, y pidió a la Fundación Buen Gobierno que fuera invitado a Colombia el señor Tomás Piketty, quien ha respondido que no viaja invitado por los gobiernos, ni siquiera por el de su país, ni por la embajada de su país, cuando le recibió la Legión de Honor que le asignaron, diciendo que el gobierno no dice quién es y no es honorable, que se dedique a crear empleo mejor. Por su parte, el Centro Democrático, con una universidad colega, ha enviado una comunicación pidiendo que Piketty venga al país. Creo que ese hecho es notable para decir: estamos en una Piketty manía que uno no sabe hasta dónde es moda. Yo de joven andaba con Marcuse debajo del brazo por las marchas universitarias. Bueno, antes andaba con otros textos más rojos de
Pero digamos que recuerdo mucho Marcuse, Eros y Civilización, un hombre unidimensional. Después tuve que cargar bajo el brazo pues, Habermas y después más recientemente Morán. Y me pregunto si las modas llegan y se van, o si las modas llegan pero dejan algo. Y la conciencia global mundial hoy, que habla de equidad de género, no trabajo infantil, no contaminación y consulta previa, sí ha quedado un sustrato que se va acumulando, una conciencia nueva, que de algo le queda de cada moda de estas. ¿Con cuál apunto? Con este. Sí, pero yo quiero apuntar. Ya. Si alcanzan a ver, Piketty comienza la obra citando el artículo 1 de la declaración de la toma de la Bastilla, a la cual Fabio se refería diciendo, fue tan profunda y Marx no la percibió bien. Dice, las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Que haya diferencias sociales, sí, pero que eso la justifica la utilidad común que ellas cumplan, como declara la Carta Francesa. Frente a eso, Piketty sostiene como tesis central que el capitalismo genera automáticamente las desigualdades. Está en su entraña el engendrar desigualdad arbitrarias que socavan radicalmente los valores meritocráticos que deben fundar la democracia. Ese postulado de la Revolución de Francia es contradicho, enfrentado por la realidad como ocurre en la economía. Creo que esa lámina nos podría permitir parar ahí y no leernos las 700 páginas que implica leerse semejante obra monumental. De entrada uno se encuentra con cosas, muchísima gente criticándolo, una avalancha del Financial Times, Isabel Martín y McCloskey, ahora Gianni Varoufakis, Robinson Acemoglu, está de moda criticarlo, y algo tiene que haber para que haya tanto interés en criticarlo, también en defenderlo. Quizás porque ha tocado a muchos. Yo le ofrecí a Fabio cuando repartiéramos él la parte elegante, yo la parte fea, que es mostrar a quiénes atacó, a quiénes ofendió. ¿Por qué se molestaron tanto? Es que están muy molesta la gente. ¿Cómo me pasa, Pilar? ¿Así? Así nomás. Dijimos que ha rechazado la Legión de Honor de su país. Sus malquerientes dicen la rechaza, pero fue asesor de Hollande en el comienzo de su gobierno. Entonces, estuve en España reunido con Pablo Iglesias del Movimiento Podemos. Vean todos en YouTube, en el programa Vuelta a la Tuerca, esa estupenda entrevista sobre el déficit democrático de Europa, el burocratismo de la Comisión Europea, no fundada en la democracia directa europea. Y este es el comentario que más me impresionó, porque es colombiano, salió el pasado jueves, yo lo leí y lo releía. Cuando lo leí me acordé de lo siguiente, hace unos años leí un periódico de Bogotá muy importante que decía que la tesis de Marx era falsa porque tuvo un hijo con la sirvienta. Cuando yo leí el nivel epistemológico de la crítica a Marx, hecho porque tuvo una hija con la muchacha al servicio, creo que es el caso único en la historia que ha ocurrido, porque me decía un artículo de prensa y complementaba, además no lo reconoció y tuvo Engels que adoptar el muchacho. Yo qué plusvalía relativa, ni propiedad absoluta, ni capital variable, esas cosas tan complejas, mejor quedarse en que era un tipo descalificable porque tuvo esas. O las largas páginas que tienen sobre la vida nocturna de Keynes con su grupo de amigos, Virginia Woolf y demás, para no meterse en el tema del multiplicador. Pues bien, el espectador publicó esta belleza profundísima de análisis de Piketty. Dice así: es un hijo mimado del régimen educativo francés. Gracias a esa formación de primerísimo nivel, pagada con impuestos, Piketty se convirtió en economista de Estado. Y lo cita diciendo así: Piketty se fue al sur de Francia a criar ovejas con su papá porque no quería meterse en la revolución. Vendía quesos. Y dice así textualmente Piketty: recuerdo con amargura el regreso del mercado después de haber vendido solo 3 quesos. Tal vez ahí comprendí que ordeñar la vaca estatal era más cómodo y seguro que criar ovejas. Es de una profundidad esa crítica al planteamiento de las 300 páginas que creo que sí dice un poco que cada quien quiere decir algo sobre Piketty. Este encontró que como vendía pocos quesos, escribió sobre la desigualdad. ¿Por qué hay tantos ofendidos?
Yo me leí el libro pues para presentarlo en diciembre pasado, lo releí para esta sesión y encontré claro, si a mí me dicen como economista que los economistas no han abandonado la pasión infantil por las matemáticas, o les agrega que los economistas se preocupan solo por pequeños problemas matemáticos que solo les interesan a ellos, y concluye que en realidad no saben casi nada sobre ningún tema, y agrega que no les gustaron los economistas gringos por no haber completado la obra de Kuznets y haberse quedado en temas de formalización. Creo que tiene merecidos todas las páginas que le han dedicado por de esa manera ofender a los que hacen modelación econométrica y modelos de equilibrio general y los que se ocupan de hacer regresiones, y él hablando de Quentin Tarantino, Los Aristogatos, Titanic y Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces yo quisiera decir, si hay un revolcón, digamos, epistemológico en el lenguaje económico, como planteaba Fabio, y ha puesto a la gente patas arriba. Esto es un tipo de revista usual, con caricaturas, con cosas. Yo no había visto ni sobre Tobin, ni sobre Marshall, ni sobre Jevon, ni sobre Gini, el tipo de moda que se está viendo con Piketty. La señora Lagarde, paisana de Piketty, curiosamente, de una orilla ideológica totalmente distinta, fue la ministra de Economía de Sarkozy, está procesada en su país porque entregó al arbitraje privado la demanda del señor Tapie de Adidas por un dinero, 500 millones de euros, y se los pagaron cuando el banco estaba nacionalizado y competía a la justicia, no al arbitraje privado. La señora Lagarde ha dicho, como ha dicho la OCDE, y lo dijo como jefe del Fondo Monetario, que la creciente desigualdad que se observa en la economía, que los 85 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, le preocupa ya al FMI. En cambio, la señora McCloskey sostiene que es antiético que Piketty haya escogido como tema el tema de la desigualdad, porque lo que debe tomar es el tema de la pobreza. No importa cómo estoy yo frente a otro, sino cómo yo esté mejor mañana. No importa la comparación con el otro que tiene más, sino cómo mejora los que están mal. Un enfoque curioso. Cuando yo leí eso de McCloskey, recordé cuando yo era jovencito y estaba con los religiosos y me decían, la sociedad es como la mano, ningún dedo es igual a otro. Eso es natural, ¿cuál es el problema? Sí, ¿cierto? Pero yo respondí, es que si según los historiadores las comunidades primitivas eran comunitarias y la tierra era colectiva, ¿de dónde acá aparecieron unos dueños? Que es la pregunta de Marx, capítulo 24 del tomo 3, pregunta elemental. Esto me lleva al tema de Piketty y Marx que ya introdujo Fabio. Amazon dice que según la lectura que hacen electrónica de los lectores digitales, el 50% de gente no pasa de Piketty en la página 26, o sea, la introducción, que está por fortuna bien hecha. Los Kindles, quise decir. Y yo respondí, y los que lo atacan por marxista solo dieron la carátula, se quedaron con la carátula, entonces, Capital, les pasa lo de Pinochet, cuando comenzó a quemar libros le dijeron, General Pinochet, ¿qué libros quemamos? Aquí hay uno que dice, La Sagrada Familia, ese conservémoslo. General Pinochet, este que dice El Capital, muy importante para la economía, conserve el capital. Mucha gente como Pinochet solo vio la carátula. Hoy escuché a Piketty en una entrevista que les invito a ver, está en YouTube, llama Vuelta a la Tuerca, diálogo con Pablo Iglesias de España, de Podemos, diciendo, le preguntan, ¿por qué lo puso así? James Galbraith, el hijo de Kenneth, sostiene que el concepto de capital que usa es neoclásico porque habla de cosas, no es la relación social que usaba Marx. Y respondió, mire el subtítulo, que dice en el siglo XXI. Es que no leen el subtítulo, dijo Piketty, ¿cierto? Si le importa al FMI, le preocupa a la señora Lagarde, que la desigualdad no es solo una cuestión moral, sino macroeconómica, los países con mayor desigualdad experimentan un más bajo crecimiento y menos duradero. No es buena la desigualdad para el crecimiento, aún no siendo keynesiano, no estamos consumidores,
De modo que cuando están asustados con Piketty hay que decirles, hombre, usted es fondo monetarista, acoja la filosofía de la directora del FMI que dice que sí amerita revisar el tema de la desigualdad. El libro tiene una serie de afirmaciones muy terribles, complicadas. Esta, por ejemplo. Yo tengo amigos míos que todo lo que dicen y todo lo que escriben termina en el modelo de desarrollo. Y ningún análisis se escapa que no sea el modelo de desarrollo. Y la solución toda es cambiar el modelo de desarrollo. Pues el señor Piketty dice que ni el movimiento de liberalización iniciado en los 80s, ni el intervencionismo estatal del estado de bienestar de Roosevelt, de la posguerra, del plan Marshall, merecen tanto honor y tanta indignidad. Ni el uno hizo tantas cosas buenas, ni es tan mala la culpa del otro. El capital inexorablemente iba a producir ese nivel de desigualdad. Hoy, igual que hace un siglo. ¿Cuál? La Belle Époque. ¿Y cuándo se redujo? Con las guerras mundiales. Entonces, la única terapia que encuentra estadísticamente es cuando se destruyó capital brutalmente con una guerra que dejó 50 millones de muertos. O la Gran Depresión. Vamos a ver enseguida gráficas en las cuales solo en la laguna, en la barriga de la curva, que va del 29 al 45, se reduce la desigualdad. Después, tan grave como antes. Y según Piketty, sin importar ni el welfare state, ni Friedman, von Hayek y sus amigos Heckman y compañía. Creo que es una afirmación, yo no acabo de digerirla, Fabio, yo le he pedido al profesor Baptista que nos honra con su presencia, lo hemos asaltado a mansalva y sobre seguro sin avisarle. Yo no quedaría tranquilo si él no comentara aquí este tema de Piketty de cara a los clásicos. Asdrúbal creo que es la única persona que yo conozco, alumno de la señora Robinson, ya hubiera querido yo, y sigue de profesor en Cambridge. Ha escrito sobre el tema de Ricardo y Smith y todos ellos, de modo que yo ni voy a atreverme en presencia de él por respeto a tocar el tema y le he pedido que nos haga un comentario al final con toda su sapiencia. Solo quiero decir que el tema de la distribución es la misma discusión de Smith con Ricardo sobre la renta del suelo y quién se paga primero. ¿Qué hay de nuevo en eso? O en Aristóteles aparecen problemas y en la usura de Tomás de Aquino en la escolástica. Entonces, quizás estábamos ya tan habituados a la desigualdad como normal que nos sorprende que alguien diga que eso debe merecer preocupación. Yo sí tengo que decirles, cuando comencé a leer el libro de Piketty, y decía que uno cuando ve cosas desiguales de modo instintivo, no teórico ni leyendo a Marx, siente repugnancia a la desigualdad. Yo viajo todas las semanas, cuando me dicen no puede entrar al baño ejecutiva, yo sí me siento molesto. Yo viajaba con un gobernador muy poderoso, con un alcalde muy poderoso, con un dueño de un equipo de fútbol muy poderoso, con un senador, están todos presos, ya me quedé viajando solo. Pero cuando viajábamos juntos, no me dejaban entrar al baño de ellos. Era gente dignísima, tenía un baño dignísimo para ellos. Hoy en la Modelo tienen un baño tan digno como el que merecían. Yo debo decir, he leído a McCloskey con mucho cuidado diciendo, no es un problema la desigualdad. Y yo pensé para mis adentros, a mí sí me repugna. A mí me ha repugnado siempre. Quizá porque nací en la parte mala del paseo, en el campo criando vacas, etcétera, como Piketty vendiendo los quesos, tan resentido como Piketty posiblemente. A los que le reclaman a Piketty que no es bien marxista y que yo le decía estos días en una conferencia con el presidente del Consejo Gremial, aquí está Javier, vicepresidente, le dije, ¿pero de qué se asustan? Marx plantea que la tierra fue colectiva y terminó en manos privadas, de modo que hay que devolverla y eso implica expropiar. Hoy me decía Asdrúbal Baptista una cosa que yo no era consciente, y es que en Ricardo aparecen sugerencias de que también el tema de la propiedad de la tierra se ponga en cuestión. Pues bien, la terapia que Marx propone es que la tierra vuelva como se fue. Les traje de regalo para el final una cita bíblica que es marxista. Vamos a ver al final una cita que es tomada de Levítico, totalmente marxista. Si el trabajador trabaja y no le paga lo que produce completamente, porque hay un excedente no pagado plusvalía, y eso financia las industrias, hay que expropiarlas. Lo dice Marx con todas sus palabras. Y la banca, por supuesto. Piketty no propone eso. Entonces no hay que temerle tanto, solo propone un impuesto global, y lo dice, sería muy difícil.
se lo dije a Bruce McMaster, Javier, le dije, y aquí está, dice, no poner impuestos tantos que paralice la máquina productiva. No es un tonto, ¿verdad? Pero aplicando en Francia esas teorías que le sugería Hollande, ya se fueron de Depardieu para Rusia, ya Depardieu es ruso, huyendo del impuesto que fijó Francia, porque si un país lo fija solo y el vecino no, hay un dumping tributario, y es que yo me escapo al país, paraíso fiscal que no tiene impuestos. Dice así Piketty: pertenezco a la generación de la caída del muro de Berlín, que jamás sintió la más mínima ternura por los regímenes de la Unión Soviética. Cuando él nació, yo estaba entrando a la universidad. ¿Qué tan jóvenes? El comunismo de Europa del Este fue una catástrofe para la economía y las libertades individuales. Yo estuve en Alemania viendo el checkpoint del paso del muro, viendo el muro antes, pues lo acaban de tumbar una gran parte, y sí me cuesta mucho entender el tema de que haya regímenes que la gente tenga que saltárselos y volarse e irse, o que hay libertades restringidas. Yo estaba en Moscú en junio 24 del 84 cuando Sájarov, Nobel de Física, y era Nobel de Física, pidió libertades políticas. Lo mandaron para Siberia, pero se cayó el sistema. Hoy el premio europeo se llama Premio Sájarov a los Derechos Humanos, justamente en homenaje a Andrei Sájarov. Entonces, pedirle a Piketty algo de marxismo, él ni lo ofreció, ni nos lo debe, ni está en su estándar, y creo que lo que ha dicho Fabio sobre eso es muy claro, y es su propia reubicar el tema de la discusión, pero no posa de marxista ni pretende que eso sea su quehacer. Y para que no haya dudas, dice que Marx no consideró la posibilidad de un avance tecnológico sostenido, ni un crecimiento de la productividad, que no se cuestionó sobre qué régimen político iba a aplicar sus ideas, cómo iba a ser la aplicación de sus ideas, soviets de campesinos soldados, como decía Lenin, una dictadura de un partido único, ya vimos lo que eso produjo. Yo creo que es pedirle a Marx demasiado que haya hecho el Capital, años de años sentado en el Museo Británico, más que a la internacional, publicar el manifiesto, y que le quedamos los que voy viendo, dice Piketty. Creo que sin el apoyo económico de Engels, Marx no habría podido hacer todo lo que hizo. Y censura a Piketty el fracaso de los regímenes comunistas de Europa del Este por su carácter totalitario. Ese es un libertario decimonónico de la toma de la Bastilla y más nada que otra cosa. Todos los críticos que se enfrentan a la obra de Piketty, hablo de Salah y Martín, el catalán, hablo de McCloskey, por supuesto Fabio ha hablado de Krugman, Stiglitz, no mencionaste a Rodri, que también lo defiende, reconocen que hay cosas nuevas en metodología y en los datos. En metodología, hasta ahora se trabajaba con encuesta de hogares. Llegan a un hogar, le preguntan cuánto gana, quieren ver su empleo, está conforme con su ocupación, usa sus facultades, ocupa todo el tiempo, gana lo justo, no está conforme, está subempleado, etc. Pero la encuesta es subjetiva, la muestra es una parte del universo, pero aparte de eso, nadie ha visto gente que esconde el televisor para sensibilizarse, nadie ha visto gente que esconde la lavadora para posar de pobre, o no, o sí. ¿Qué hace este señor? Coge los recaudos tributarios, que es el impuesto pagado por las personas. Sí, ya lo pagó, aún se escondió activos, pero lo pagó. Y se remonta a 2 siglos, para 30 países, y lo pone en la red. No tiene nada escondido bajo la manga. El libro no tiene una sola ecuación, una sola regresión. Todo está en la red. Quien quiera vaya a trabajarlo, los de econometría vaya a trabajar, los del CIR, del CEDE. Se lee como una novela, unas pocas gráficas, pero estadísticas sencillas. Entonces, utiliza la declaración de ingresos, de los impuestos, de tributos. Y una cosa muy importante, yo trabajé los textos de Sachs y de SATS de Estados Unidos sobre los trabajadores calificados, white collar, y los no calificados, blue collar, mostrando una cosa que pues era muy novedosa, que el calificado gana más que el no calificado, que tiene mejores empleos, que está menos desempleado, que dura menos su desempleo. Pues sí, genialísimo. Nadie trabajó antes el 1% rico de la población. Entonces se dedica a eso Piketty y encuentra cosas brutales. Ese 1% no está estudiado. Debo decir, no hay tiempo de verlo quizá hoy, pero lo tengo listo ahí si hay tiempo. Juliana Londoño,
economista colombiana, hija de Juan Luis el ministro, trabajó con Piketty en París, junto con Facundo Alvaredo, otro estudiante latinoamericano, dirigidos por Piketty. Han hecho la tesis aplicando la metodología de Piketty a Colombia. Y quien quiera mirarlo, está en la web el paper de sus conclusiones. Complementa con encuesta de hogares, pero son series muy largas, 1900 a 2010 llegan unas cifras de él, sí es una cosa sustantiva. Claro, hay problemas estadísticos, había archivos. Él dice, por ejemplo, en Francia, después de la revolución, la parte patrimonial está continua. Esos son 2 siglos de propiedad patrimonial. No en todas partes es así. Hay un video que hizo para Colombia, lo grabó mi alumno Oscar Barrera en París, está disponible en La República, diciendo no hay buena información estadística de Colombia para hacer ese trabajo. El presidente Santos lo escuchó y ofreció en público abrir la información fiscal del 1% rico de Colombia, no con apellidos, pero sí mostrar información, a ver, una cosa que no se ha hecho en Colombia hasta ahora, ¿cierto? De modo que los académicos reconocen que es un aporte notable de Piketty 2 cosas. Optar por una fuente diferente, que es pagos tributarios y patrimonios, focalizarse en el 1% rico de la población, más que en lo que la gente quisiera opinar, porque hay un sesgo en todo eso. Esa es la primera revolución metodológica, digamos, ¿cierto? Y esta es la segunda, la del lenguaje. Como Fabio es un lector empedernido, acucioso y culto, y yo soy un aprendiz de brujo junto a lo que Fabio lee, tengo que decir, ya él lo dijo, citó a Papagorio de Balzac, que todos lo hemos leído. A los que no lo recuerden, Botrín le aconseja para prosperar, pues que se case con una muchacha rica. Pero tiene un hermano, pues hay que matarlo, yo se lo mato. No se queden sin leer el artículo de Piketty sobre Carlos Fuentes diciendo, hoy en México no hay que pagar quien lo mate. Cada quien lo mata por sí mismo, una cosa brutal. Incluye temas literarios, cinematográficos. Yo no había caído conciencia tan fuertemente de que el pobre Leonardo DiCaprio, venía en la parte pobre del barco y la chica hermosa estaba en la parte rica. Y se ahoga el pobre muchacho jodido, es el que se ahoga. Pues entonces, yo no había hecho... En el Titanic. El tema de que las condiciones de precariedad de los jóvenes trabajadores en Inglaterra del 19 mostrados por Oliver Twist. No menciona, creo, Fabio, Tiempos Modernos de Chaplin, que es una presentación magistral, muda, de la condición de trabajadores en Inglaterra del comienzo de la industrialización. Pero sí habla de Oliver Twist y de Los Miserables, del Titanic. Y es otro eje fundamental el ataque a las herencias, al papel nefasto de la herencia. Yo conozco gente muy cercana a mí que tuvo gente muy esforzada, digamos, gente muy cercana a mí, sí, y no muy cercanos, el señor Hilton. Lo que he leído del señor Hilton es que fue muy esforzado, muy abnegado, muy laborioso. De un hotelito pasó a una gran cadena. Miren cómo se comporta Paris Hilton. Si usted mira la ecuanimidad, el buen comportamiento de Paris Hilton, su buen trato del dinero, su buena conducta, podrá saber el daño pernicioso que causan las herencias. Creo que viendo a Paris Hilton fue que Bill Gates planteó hacer filantropía, porque al ver lo que hace con la herencia, la Paris Hilton, pues Bill Gates y Warren Buffett plantearon, entreguemos la mitad. No sé si tenemos tiempo de ver la crítica de Bill Gates a Piketty. Concluye que por favor sea benévolo con los filántropos, que no los graben. Lo que no dice es que fue juzgado por monopolio y condenado por monopolio en Estados Unidos. Y multado en Francia 3 veces, la Comunidad Europea. Porque al que compraba Windows, le colocaba sin preguntarle el Explorer, matando a Netscape. Mi generación usó Netscape, ustedes no lo usaban porque son todos jóvenes. Yo usé Netscape, pero lo mató colocándole a cada comprador del operador Windows un navegador que no hayamos pedido. El día del juicio, Medófilo, cuya presencia aquí nos honra muchísimo, Humberto, amigo de toda la vida. El día del juicio el fiscal se puso de pie y le dijo al juez, señor juez, con su permiso, que se ponga de pie en la sala los que tienen sistema operativo Windows. Y se paró toda la sala. El fiscal dijo, señor juez,
ese es un monopolio prohibido por la ley. Y se sentó. Eso pasa allá. Aquí no hay ninguna cosa parecida, ni con los pañales, ni con agencias de vigilancia, aquí no hay ningún tipo de complot, de cartel, de monopolio en el precio de los pañales. Yo no he visto aquí nada que se pueda comparar con lo que el fiscal, el cemento. El juez ordenó que se separara el navegador del operador. Vino la elección, ganó Gore, subió Bush. Yo, como no soy politólogo, no entiendo cómo tuvo más votos Gore y subió Bush. Y Bush le dijo, deje así. Pero Europa no le dijo, deje así. Le han aplicado 3 multas, argumentándole que no comparte el código secreto, entonces es imposible hacer música y video compatible con Windows. De 500.000 euros cada multa le han aplicado a Bill Gates. Entonces, pedir que el filántropo sea bien tratado deja oculto, profesor Asdrúbal, ¿por qué es tan rico? Si en un garaje creó su empresa hace 30 años y no fue profesional, pero 95% del mundo de hoy usa el sistema operativo Windows. Y aunque sea gratuito, el sistema operativo abierto no ha sido generalizado. Ya nos contó en detalle Fabio el tema de Papá Goriot. Yo dije esto en el foro en diciembre y Rubén Darío Utria, con el sarcasmo inteligente de él, le vio un mal sentido a esa frase que yo dije. Yo la dije de buena fe. El texto de Papá Goriot dice así: ¿quiere el barón de Rastignac ser abogado? Perfecto, le dice Botrín, tendrá que pasarlo 10 años, besar el dobladillo del procurador en Francia, para lograr pleitos, barrer con la lengua el Palacio de Justicia, o casarse con una heredera rica. Puede recibir fácilmente esa suma con la heredera, pero hay que eliminar al hermano de la muchacha para que la herencia no se parta con la herencia del muchacho. Hay un eje muy duro en la obra de Piketty y es: no hay meritocracia. Hay unos supersueldos de superejecutivos que no son por mérito. En esto Krugman y Stiglitz son más, dicen sí hay un tema de capacidades allí, pero lo que Piketty destaca es que los supersalarios en sectores como las finanzas y demás no son, profesor Bautista, valor trabajo producido con el esfuerzo cotidiano de las jornadas del trabajo, sino que Interbolsa nos cuente cómo lo hacen para en tan poco tiempo ganar tanto. Contaba que hizo un artículo reciente para la Feria de Guadalajara, Piketty, cuando vino en noviembre, usando el texto de Carlos Fuentes, que es crudo y demoledor, mostrando el dolor de México. Y es también muy crítico con Brasil, Fabio, es muy crítico con lo que ha hecho Brasil. Dice que no es suficiente la Bolsa Familia, que no es suficiente las transferencias que están haciendo, que el nivel de desigualdad brasileño fundamental sigue siendo brutalmente amplio. Quizá el capítulo más grande y más amplio de crítica, voy a comenzar la crítica de por qué está la gente molesta, a ver quién sale virgen. Vamos a ver la lista de los acusados por Piketty a ver quién queda vivo, porque tanta reacción que hay es que a alguien ha ido tocando por el camino. Kuznets. Todos leímos a Kuznets por los 50 diciendo que la desigualdad era alta al comienzo, pero se reduciría cuando llegara al mejor nivel de desarrollo. Piketty estuvo en Estados Unidos, no le gustó mucho, se fue muy pronto, y concluyó que la obra de Kuznets es una obra basada en un profundo trabajo estadístico de series, usando justamente la parte de distribución con información de impuestos federales del año 13 al 48. 35 años sí es una serie de buena confianza. Y encontró en ese periodo que la desigualdad se había reducido bastante. Lo que acusa Piketty es que Kuznets, primera cosa, no entendió que esto era el efecto de la guerra. Lo atribuyó más a la política y en segundo lugar lo generalizó como si fuera que siempre iba a ocurrir así. Y pues no ha ocurrido así. La desigualdad ha vuelto brutalmente, agresivamente en la última época. Le acusa a Kuznets, Piketty, de haber hecho esa postulación influido por el clima de la Guerra Fría, para ponderar las ventajas de la economía occidental capitalista.
Cuando leí esto recordé un texto muy hermoso de un español, José María Sufiaur, quien dice lo siguiente: ¿por qué tuvieron los trabajadores ventajas, seguridad social y jornada laboral, seguro de desempleo antes y ahora les han quitado todo eso? Eran filántropos, se volvieron menos filántropos, y la explicación de Sufiaur es: para enfrentar a Hitler se aliaron soviéticos y ingleses y británicos. Terminada la guerra, los supuestamente aliados se encontraron en Yalta hoy hace 70 años. 11 de febrero acabó la conferencia, mañana acaba la conferencia de Yalta. Para disuadir la gente de hacerse comunista, para mantenerlos atraídos por el mundo occidental capitalista, se dieron ventajas sociales, porque había el riesgo de que la gente se fuera para la URSS. Torrijos de Panamá, Alvarado Velasco del Perú compró armas a la URSS, estaba Cuba, etc. Había el riesgo de una atracción por el mundo comunista. Pero caída la URSS, ¿qué riesgo hay? ¿A dónde se van a ir? ¿Para la Luna? No hay ningún riesgo. Entonces, a quitar las cosas que se dieron antes. Dice Sufiaur. Lo que dice Piketty sobre Kuznets es que fue un gran trabajo estadístico, meritorio en su época. Sí había una baja desigualdad. Fue erróneo postular que bajaría la desigualdad hacia el futuro. No ha ocurrido así, pero dice que fue una afirmación de inspiración más política que estadística. Esta es la curva de Piketty, la curva de Kuznets mostrada por Piketty. La desigualdad tendría forma de campana a lo largo del tiempo. Ese resultado es accidental, encuentra Piketty, por las dos guerras mundiales y por la Gran Depresión. Kuznets al comienzo no generalizaba sobre eso y concluye Piketty que después lo postula hacia el futuro por la influencia ideológica de la Guerra Fría y su sentido de atracción hacia la estabilidad del mundo occidental bajo un modelo capitalista. Critica durísimo Piketty que los americanos no siguieron nunca la serie de Kuznets, nadie la continuó, y está hasta que se hizo el trabajo ahora de Sáenz y Piketty. No traje porque no hubo tiempo, pero es poco conocido que Piketty no es el innovador. Sáenz, su compañero, con quien publicó en el 99, hace 14 años, un trabajo aplicado a Canadá, Estados Unidos, ya mostraba el tema del 1% alto, el tema de la tributación, usando los tributos, y ahí, quien quiere ver en la red, busquen en YouTube una conferencia muy interesante de Emanuel Sáez, se llama él, S-A-E-Z, Sáez, con el Sergio Fajardo, el gobernador de Antioquia, está en la red, en YouTube. Muchos de nosotros estudiamos Harro y Omar, nos tocó estudiarlo, todos nos hacían trabajar los senderos de crecimiento equilibrado, que la producción, las magnitudes todas, los ingresos, beneficios, subían al mismo tiempo, progresaban al mismo tiempo. Era como era un modelaje sobre crecimiento. La realidad, muestra Piketty, no está ocurriendo así, no ocurre así. El postulado que hay en Harro, Omar, es que con el crecimiento todos nos beneficiamos. Como diría que cuando no responde Pilar. ¿Sí responde? Que cuando hay un crecimiento es como si la marea se elevara e hiciera flotar todos los barcos. Es la imagen que se plantea. Piketty va a decir, no todos suben con la marea, unos se quedan abajo. Ya tenemos aquí, enfrentado con Kuznets y críticas a Harrod, Omar y Solow. El crecimiento equilibrado que plantean Harrod y Omar no resuelve la desigualdad, persiste y se agrava. Gini tampoco salió virgen, tampoco salió vivo. Mucha gente, uno va a los Andes, al CEDE, al Sidra Nacional, al DANE, y Gini se usa como usábamos álgebra de Baldor, como el teorema de... Vimos todos álgebra en el colegio y usábamos cosas que eran indiscutibles. ¿Quién iba a discutir las formulaciones matemáticas? Pues bien, hay una cosa que no copié porque es durísima, acusando de fascista a Gini por ser amigo de Mussolini y de la gente italiana, pero sí lo traje la parte donde él dice que ese coeficiente de Gini, que todos conocemos, que mide la desigualdad, es muy bajo cuando hay países muy desigualitarios, Suecia, Dinamarca, Noruega, y cercano a 1 en países muy desiguales como Haití. Colombia es un país muy desigual, 0,53,
y en el campo ha agravado la desigualdad por el conflicto armado, mostrado por todos los estudios recientes. Pues bien, dice que el trabajo de Gini muestra una visión demasiado técnica, poco legible acerca de la desigualdad y lo peor, describe sin solucionar. Nos cuenta cómo está el enfermo. Es como un TAC, digamos que Gini es un TAC. Dijo, tiene un tumor, pero no cura el tumor. Entonces, Gini, que es una medición que todos empleamos, pues tampoco quedó vivo de esta andanada. Esta es, digamos, una gráfica que he traído. Hay 150 gráficas en la obra. Esta sería una central que muestra lo que la tesis central trae, y es la desigualdad o la relación capital-renta en Europa. Aquí está Reino Unido, Francia y Alemania. Baja en el periodo de la Gran Depresión, las dos guerras mundiales, y comienza a subir de nuevo después de que pasa las dos guerras mundiales. Muchos amigos míos, entrañables amigos míos, yo mismo lo he dicho muchas veces, estoy convencido que ese rebrote de la desigualdad tiene que ver con mucho en las políticas. Si a la gente le privatizan la educación y la salud pública, se privatiza, y se quitan subsidios, bonos alimentarios, subsidios de desempleo, yo sí creería que eso influye, y de hecho los programas contra la pobreza pasan por fortalecer el tipo de cosas asistenciales o filantrópicas, como quieran llamar. Piketty cree que esa es un retorno al sendero del capital que fue siempre así. Y la baja desigualdad fue la excepción, no fue la regla, como pensaba Kuznets. Eso es lo grave de la obra. Deja un poco desmoralizado al que hace, pero eso dice. Y para mostrar la parte de baja desigualdad, dice que las guerras mundiales y las políticas públicas desempeñaron un papel central en el proceso de reducción de las diferencias en el siglo XX, que nada tuvo de natural ni de espontáneo. Pareto, Wilfredo Pareto, otro. Tampoco dejó quieto a Pareto. Dice que es interesante porque ejemplifica cierta ilusión de estabilidad eterna a la que a veces conduce el uso inmoderado de las matemáticas en las ciencias sociales. El uso inmoderado de las matemáticas en las ciencias sociales. Dice, no puede ser posible, como plantea Pareto, en un equilibrio en el cual uno gane sin perjudicar a otro. Eso no existe. En una suma cero, lo que uno mejora a alguien le quitó. Cobb-Douglas. Tampoco la función Cobb-Douglas sale viva, porque el planteamiento de que la participación del capital siempre se iguala a un coeficiente fijo, pues tampoco le parece que sea sostenible. Esta es la ley fundamental de la divergencia que él plantea, y es que la renta de los capital crecen más que el crecimiento del producto. Y si lo que recibe el capital crece más que lo que aumenta la producción, ese capital está recibiendo más que los demás. Esa es la base de la desigualdad. En el 19 a finales, la riqueza privada equivalía a 6 o 7 años del ingreso nacional. Entre la guerra primera, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, esa relación riqueza privada a ingreso nacional baja de 6, 7 años a 2 o 3 años. Es de 5 años la destrucción del capital que produjo el periodo de las guerras mundiales y la Gran Depresión. La privatización. Piketty plantea que si el ahorro privado ha crecido menos y en cambio ha crecido más la propiedad de los capitalistas, es porque están recibiendo bienes públicos privatizados a precio de feria. Y coincide con todo el cuarto de siglo de privatizaciones. Dice Piketty, los patrimonios privados aumentaron 70 al 2010, 40 años, a pesar de que el ahorro privado claramente fue insuficiente. Luego su crecimiento no pudo ser por ahorro. Hubo transferencia de bienes públicos, de rentas públicas, a través de la privatización. ¿Cómo se estructura la desigualdad? El 10% de las personas poseedoras del capital más elevado es el 50% del total. Y hay países donde el 10% tiene hasta el 90% de la propiedad. Este es el tema de los superejecutivos. Él habla de modo crítico de la explosión de supersueldos, millonarios sueldos a los superejecutivos. Dos comentarios sobre eso. Varios críticos
McCloskey lo dice, Sabay Martín lo dice, en cierto modo lo comparte Stiglitz, y dicen que Piketty y colega Edgar Revés, que lo escuchó allá, no toma en cuenta el capital humano, que no es fuerte su trabajo ni en capital humano ni en instituciones. Paradójicamente hay textos claros de Piketty diciendo la educación es el único camino de movilidad social, es la educación. Sin embargo, no cree Piketty que los supersalarios tengan un fundamento en meritocracia. Y lo segundo sobre eso es que una crítica a Piketty es decirle, y Michael Jordan, y Shaquille O'Neal, y Kobe Bryant, y los artistas, los futbolistas, entre unas Asprilla y demás, ¿qué herencia tuvieron? Es más, el argumento de Bill Gates es brutal, dice, coja la lista Forbes, 400 multimillonarios, diga cuántos tenían su papá y su abuelo ahí hace 50 años. Muchos no son hereditarios de fortunas. Piketty respondió, son el 5% de los súper ricos, pero pone el foco sobre el 1% que nunca antes se observó. Eso es el tema de los super ejecutivos. Yo nunca había visto trabajos nuestros en Colombia del milésimo superior de los ricos, no el decil, no el quintil, no el 1%, el milésimo. Para concluir, que la participación del milésimo superior pasó en 2 décadas de 2 a casi el 10% en Estados Unidos. Que pase de 2 al 10%, que se quintuplique la participación de un milésimo, es una cosa brutal. En un país con el nivel de tamaño de acumulación de Estados Unidos. Entonces, que haya desigualdad ya es repugnante. Que se mantenga eso es una cosa también repugnante. Que se agrave es intolerable. Porque quería decir que las nuevas tecnologías, la economía digital, las nuevas energías y demás no logran que se reparta mejor los activos económicos de la sociedad. Escandinavia, todos sabemos el nivel de igualdad de países nórdicos. Después de impuestos, antes de impuestos, podemos compararnos con ellos. Pero muestra, por ejemplo, cómo los países escandinavos, dice Piketty, entre el 70 y el 80, 10 años, el 10% de los ricos significaban el 50% de la riqueza. Y la mitad más pobre no poseía casi nada. El 50% más pobre poseía el 10% de la riqueza y a veces menos del 5%. ¿Qué pasa en los países escandinavos? Hay transferencias, eso sí, por política social muy fuerte, porque hay impuestos altos, hay recaudo y hay uso de los impuestos. Hablo del caso de China, para mostrar que China, con lo que ha ocurrido después de Deng Xiaoping, ha aumentado la desigualdad. Era más igualitaria con pobreza, bajo el maoísmo, el desastre, la revolución cultural, y ahora con la apertura internacional, pues hay un gran aumento de las exportaciones, de la inversión del producto, mucha gente salió de la pobreza, pero la desigualdad es un segmento como Alibaba y otros grandes grupos permiten verlo. Vamos a ir cerrando algunas ideas antes de llegar al tema de la Biblia. En torno al euro, hoy que vi la conferencia de él en España, él sostiene que el euro quedó mal hecho. Porque unificar la moneda y no la deuda de los estados crea una asimetría. La moneda no la emito yo, pero yo me endeudo y para pagar no puedo emitir moneda. Es el caso de Ecuador. Nos pone salvaguarda un día imprevisible de enero que obliga a Javier a venirse a atender el 5 de enero la cosa con Ecuador porque no puede devaluar. Si pudiera devaluar, sería otra cosa. Además, nos acusa de que hemos devaluado. No, la moneda se devaluó externo a causas nuestras. Pues bien, el euro, dice Piketty, quedó mal hecho porque el Banco Central Europeo está impedido de comprar deuda de los estados. Profesor Batista, los 700.000 millones que el Congreso le autorizó a Bush para salvar los bancos, más los 800.000 millones que le autorizó a Obama para salvar la Ford Chrysler General Motors, más los 85.000 millones al mes en bonos del Tesoro que la Fed compró bajo Bernanke, 45.000 hasta el año pasado, acaban de terminar, pero bajó el desempleo de 10 al 6, y el crecimiento de menos 2 al más 2.5. Obama puede irse, Europa no puede hacer eso. Quedó un diseño monetarista estricto,
Austero, que está produciendo, Syriza en Grecia, está produciendo, Podemos en España, y la cosa está apenas comenzando. Es un choque de trenes, puede terminar la salida de Grecia del euro, o que la expulsen, que se margine, que cese los pagos, que entre en moratoria porque no puede pagar. No lo dice en el libro Piketty, lo dice en la entrevista que vimos hoy. Cuando acabó la guerra, a Alemania le perdonaron deuda, se la condonaron. No lo dijo hoy, lo digo yo. Estados Unidos invade Irak y la deuda que Irak contrajo bajo Hussein, en sana lógica, la heredaría el nuevo gobierno proamericano. Obligaron a condonarla. Pero la de Pinochet, y la de Videla, y la de Bordaberry, y la de Garrastazu, y la de Heysel, y la de Somoza, y la de Stroessner, la están pagando los pueblos con menos escuelas y hospitales. ¿Quién auditó cuál fue legal y cuál no fue legal? Si fue una década de mucha deuda, la del 80, y de poco crecimiento, ¿dónde está la plata? Yo les puedo contar que el estudio del Senado americano determinó que 5 bancos americanos le abrieron cuentas a Pinochet con nombres cambiados. Les multaron por 25 millones de dólares, que es el monto de la plata que Pinochet guardó allí. ¿Serían sus sueldos? La banca no es inocente. La deuda no toda es legal. ¿Por qué se sigue pagando? Esa pregunta que hace Grecia, ya la hizo también Podemos de España, puede ser un cataclismo financiero mundial, pero Grecia está pagando un IVA del 36%, Colombia solo el 16%, pero puede ser 18% este año. Es una moneda sin Estado, la tesis de Piketty. Friedman, que no es mi gran apóstol, aunque aquí tengo un líder estudiantil atrás que se llama Diego, es líder estudiantil de la Nacional, de la MANE, y delegado del Consejo Superior de la Facultad y todas esas cosas. Y en la clase con él presente hubo una votación con mis estudiantes sobre si compartían en mayor medida o menor medida las ideas de Friedman en la Nacional. No les puedo contar el resultado porque Diego tendría una situación de pánico escénico si contamos que muchos chinos de la Nacho dijeron que no está tan loco Friedman. Después de que se acaba el cruceiro brasileño y el cruzado brasileño y el peso boliviano de Siles Suazo y el sol de Alan García y el Inti Alan García y no hay Sucre y no hay Colón, hay que decir, algo pasó con las monedas, ¿no? Y no siendo monetarista hay que decir, la moneda no es un juguete, es una cosa muy delicada para manejarla mal. Pues bien, Piketty cree que el euro quedó mal hecho porque no tiene un correlato con el manejo fiscal de los estados. No dice Piketty, creo que es un poco feo decirlo, hay pistas muy fundadas de que Goldman Sachs asesoró a Grecia para mentir con las cifras estadísticas para entrar a la Unión Monetaria. Debía tener 3% de déficit fiscal, 60% de deuda pública sobre el PIB, apareció cumpliendo, cuando destaparon era un hueco. Goldman Sachs hizo el maquillaje contable que ustedes bien conocen cómo se hace. Bien, cerremos diciendo que se le acusa a Piketty de ser un profeta de desventuras sin sustento. Él dice que del 50 al 70 Estados Unidos tuvo una fase igualitaria y después se explotó otra vez la desigualdad. Y profetiza que de aquí al 2030 el déficit superior subirá todavía más su ingreso. Le preguntan con base en qué supuesto, con base en qué prueba. Y él responde, pues el sistema camina hacia eso de un modo como tendencia. Él plantea que este ritmo debería mantenerse entre el 2012 y 2030 para pasar a 3% entre el 30 y el 50, antes de descender un poco después. Yo quisiera, esta es la señora McCloskey, dice que no es ético que él hable de desigualdad cuando el tema debe ser hablar de la pobreza. Dice ella, como dice Saray Martín, la desigualdad no es en sí mala, puede ser una desigualdad dinámica. Dejémoslo ahí. Si fuera normal, yo quiero estar del lado de arriba, eso sí, por supuesto que sí. Si me toca escoger, pues. Profesor, aquí se habla de clases emergentes, los que han ascendido por el narcotráfico y eso, a tener grandes inmuebles y demás. De eso habla Mariano Arango, Alonso Salazar y otros. Hay también clase sumergente. que un comentario, Fabio, es que en los textos de Stiglitz y de Bill Gates coinciden en que mucha parte de lo que considera Piketty gran
volumen de riqueza es el tema inmobiliario, de burbujas inmobiliarias por especulación de suelos. Humberto, que está aquí, ha sido un gran tratadista del tema urbano en el país y en Bogotá, profesor nuestro en el externado, egresado nacional de épocas heroicas. El tema inmobiliario es bien complicado. Solo debo decir, Humberto, Krugman dice en La Vuelta a la Depresión que en la antesala de la crisis del 97, la valoración del jardín del emperador en Tokio estaba por encima de como se valoraba todo el estado de California. Y que un jardín del emperador valga más que un estado como el de California sí es algo especulativo. Yo voy a solamente Boyer, a quien todos conocemos por la teoría de la regulación, dice que el análisis de Piketty está lejos de ser convincente y concluye que abre un espacio para la acción política creadora de modos de desarrollo contrastados. Krugman cree que es bueno que haya retomado el tema de la distribución, que use nuevas fuentes estadísticas como las encuestas que hemos mencionado tributarias y no solamente la encuesta de hogares. No cree que la caída en la ganancia esté acompañada de una reducción en R y que eso es lo que Krugman no comparte con Piketty. Krugman cree que buena parte del ingreso del 1% superior obedece a altas remuneraciones de ejecutivos de alto rango. Piketty cree que esos son autoasignados, no por altas productividades. Cerremos con Stiglitz diciendo que el texto de Piketty refuerza la colección abrumadora, cree Stiglitz, de pruebas sobre la vertiginosa subida de la proporción del ingreso y la riqueza en la parte alta del ingreso y la riqueza, y que eso es un grave riesgo para la democracia. Tan concentrado el ingreso, eso es un grave riesgo para la democracia. Yo voy a pedirle a Pilar que me ayude con dos láminas que quiero cerrar para permitir que nuestro colega Asdrúbal intervenga, nos enriquezca con soporte y que ustedes puedan hacer comentarios. Bien. Estando aquí colegas como Samuel Jaramillo, nuestro colega de la academia, maestro de tantos años, sé que habrá muchas cosas que queramos plantear muchos de ustedes, por eso voy a cerrar aquí, solo con dos reflexiones. Decidí irme para la Biblia, refugiarme en la Biblia, porque creo que si más no me sirvió, ni Solo, ni Harron, ni Doman, ni Gini, ni Kuznets, ni Pareto, pues Cobb Douglas, me quedé con la Biblia. Creo, Rubén Darío, que es más tranquilizador. La Biblia ha resistido tantos siglos de... Sí, siga, por favor, sí. Reversa. Hasta ahí. La siguiente, Pilar, por favor. Ahí, gracias. Yo no me sentiría tranquilo cerrar una cosa de estas como la que voy a hacer sin decir algo de mi país. Yo nací el año que mataron a Gaitán y nací en zona de violencia. He visto mi hermano asesinado en la puerta de mi casa y he visto profesor de mi universidad asesinado en la puerta del salón de clase y he visto muchos alumnos míos, 3.000 sindicalistas inmolados en esta infame y brutal historia nuestra de violencia. Y cuando me pregunto por qué es tan difícil la paz y por qué hay tanta gente, pues no tanta, una gente oponiéndose de modo tan vehemente al tema de la paz y eso, pues surgen problemas. El tema de la tierra. Aquí tenemos el libro que la Academia ha hecho sobre el tema de la tierra en la historia de Colombia de Mariano Arango. Aquí ha estado nuestro queridísimo amigo de Toronto, Albert Berry, planteando. Absalón Académico dirigió el estudio para el PNUD sobre el tema de la desigualdad en la tierra que se trata en La Habana. El día en que lanzamos el libro de Piketty, diciembre 16, era un martes, estaba fresco el artículo de Robinson el domingo anterior diciendo que no es la tierra, sino la educación el problema. El presidente Santos le dijo, la tierra sí es un problema. Y debe ser devuelta a todos aquellos a los que le fue arrebatada con un fusil. Yo no sé si Javier habrá influido en presidencia para que el presidente emplee esas expresiones tan, como el anacho parece el presidente, hablando de que la gente debe ser reparada en su tierra, dijo el presidente Santos. Esa frase de Robinson ha generado un gran debate.
Ocampo escribió sobre eso, Gómez escribió sobre eso, ha escrito sobre eso, Marco Palacios, creo. Ese debate para el país es muy importante. Pero el apego a la tierra no tiene tanto sentido si, como dice Piketty y Fabio, la cosa de Malthus tan tremenda de que los alimentos crecían de modo aritmético y de modo geométrico de la población no es tan grave hoy porque la tierra tiene menos influencia en la producción de los alimentos. Sin embargo, aquí hay muchos jóvenes y hay que decirles, en 1850 Mosquera había sido escolta de Bolívar en la Guerra de Independencia, que las 3/4 partes de tierra de este país eran del clero. No se vendían, eran de manos muertas, no se cultivaba en ellas. ¿Cómo hacer cebada para la cerveza, trigo para el pan, madera para muebles, cuero para calzado con la tierra inculta? Y decidió tomarla. Fue la desamortización de las manos muertas. Cuando lo hizo, pues fue apoyado. Una vez que lo hizo, lo derrocaron y lo juzgaron. Estuvo preso en la torre que hay junto a Palacio de Nariño, esa torre blanquita que está ahí estuvo preso Mosquera, y todos debemos leer la defensa de Mosquera ante el Senado, de Indalecio Olivano Aguirre. La orden era, si la turba va a liberarlo, hay que fusilarlo, porque proponía entregar tierra a los campesinos de parcelas familiares y a crédito. Si eso se hubiera hecho en su momento, no estaríamos hoy en las que estamos. Pero no se hizo. Con bonos de guerra comprados en la bolsa a precios de feria, tomaron las tierras y pasó el latifundio clerical improductivo al latifundio laico igual de improductivo hasta hoy. De 30 millones de hectáreas, profesor Batista, este país, de 30 millones cultivamos 4, y con tierra fértil arriba para producir trigo, abajo arroz y en la mitad maíz, frijol y importamos alimentos que el país puede producir, en un país con la segunda potencia en biodiversidad, por un tema no resuelto en su momento. Pasaron 80 años y llegó Pumarejo, López Pumarejo. Venía de Londres, allá estaba en Panamá y en Londres, y entendió que tocaba modernizar, hizo la ley 200, diciendo, el aparcero podrá ser dueño a los 10 años si se inscribe. Los campesinos fueron a las alcaldías y se inscribieron, pero llegó Santos y amplió el plazo de 10 a 15 años. Pumarejo se religió y lo derrocaron, fue forzado a renunciar a un golpe de Estado en Pasto. Esa ley nunca se aplicó. Con los nombres de los campesinos inscritos en las alcaldías, los chulavitas armados por el régimen conservador sacaron del campo a miles, 300.000. El libro de Fals Borda, Guzmán Campos y Mañana Luna habla de 500.000 en un país de 10 millones. Quien quiera leer La mala hora de García Márquez sabe cómo fue eso. ¿Cómo no querer que eso termine finalmente? ¿Cómo no hacer lo que sea para que el país salga de ese problema de un modo moderno, democrático, justo e inteligente? Vino ya la Restrepo, planteó una reforma agraria bastante moderada, crédito agrario, riego, mucho riego, y en Chicoral se reversó entre Durán Duzán y Jaramillo Campo. Y hoy estamos discutiendo en La Habana de vuelta el tema que debimos resolver hace siglo y medio. Jóvenes, hablo para los jóvenes sobre todo, niñas y muchachos estudiantes, asegúrense bien que su país, el que les heredamos inequitativo y violento, será un país de vida para ustedes. Y si ya Marx no está tan vigente porque Piketty no lo usa, la Biblia dice lo siguiente: que el esfuerzo de vincular de forma estable y perpetua la propiedad de la tierra a su dueño y al mismo tiempo el esfuerzo de repartir equitativamente las tierras entre todas las familias de Israel es el origen de la más famosa institución social llamada el jubileo en Israel. Esa institución llamada el jubileo defendía 3 libertades: la libertad del campo, la de las personas y de la tierra. Cada 7 años la tierra se devolvía y se asignaba de vuelto. Nadie era dueño de por vida, no había propiedad vitalicia. O sea, Paris Hilton estaría concursando de vuelta para la repartición. Se debe repartir entre todas las tribus, clanes y familias, y el hombre no es el verdadero dueño de su tierra, sino que más bien es un administrador, el dueño es Dios. Se lee en el Levítico, la tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí
como forasteros y huéspedes. Nadie tiene el derecho a quitar la tierra a la persona que la cultiva. En caso contrario, se viola un derecho divino. Ni siquiera el rey puede hacerlo. Palabra de Dios. Maravilloso. Bueno, invito entonces al colega Batista para que haga sus comentarios. Con el agradecimiento, porque prácticamente lo estamos forzando. No venía preparado para eso. Lo estamos forzando. Pero gentilmente él dice que sí. Forzan, exceden. Bueno, un saludo muy cordial para todos. Yo tenía una cita a las 5 de la tarde, no la hubo y por esa razón estoy aquí. De manera que es una feliz circunstancia que la cita no se haya dado. Yo voy a ser muy parco en lo que voy a decir, pero quiero ser al mismo tiempo sustantivo. Lo merecen los comentaristas de la obra que se está poniendo hoy a la discusión, y la obra misma merece que se la nombre porque nos concita para esto que nos reúne. En mi propia memoria académica yo tengo un momento, no sé qué calificativo añadirle que no luzca en extremo pretencioso. Pero allá en Inglaterra hay un hábito académico, y como yo estoy en la vecindad, años más, años menos, de jubilarme, pues aquel episodio que me marca en muchos sentidos, lo voy a tomar como punto de partida. Hubo allá en Inglaterra un eminentísimo académico llamado Moses Finlay. Probablemente para muchos de ustedes no diga nada de ese nombre. Era profesor de lenguas clásicas, historiador del mundo antiguo y un hombre respetadísimo en su ámbito. Se jubiló. Por feliz circunstancia yo estaba en ese tiempo del año allá en Inglaterra y asistí a una genuina fiesta académica, la despedida que la universidad le daba a uno de sus más eminentes profesores. Finlay tomó la ocasión para hablar de la política de Aristóteles. Hizo un comentario en el inicio, citando un párrafo del libro segundo de la política, con el cual concluye el hondísimo discernimiento que hace Aristóteles de las formas políticas de gobierno. Y una vez dicho esto, comienza muy lentamente, muy pausadamente y con mucha precisión a nombrar los grandes comentaristas de Aristóteles a lo largo de los siglos. Para concluir en que ese párrafo en particular, ninguno de los más grandes comentaristas, incluyendo a quien nada se le fue entre los dedos, me refiero a Tomás de Aquino, ninguno de ellos lo había tomado como objeto para su reflexión. El párrafo dice, lo voy a citar de memoria, porque ese párrafo lo llevo conmigo muy internalizado: las formas de gobierno, la democracia, la tiranía, la monarquía y la oligarquía, todas ellas dependen de la riqueza y de la pobreza. Y termina.
Él ahí extrajo una consecuencia que a mí en lo personalísimo me dejó una huella hasta el mismo día de hoy. Dijo él en buena sorna: yo no sé cómo los economistas cometieron la enorme estulticia de haber abandonado la denominación que los acompañó desde el inicio, economía política. Y más o menos ahí termina aquel episodio para mí. Mi disciplina es la economía política. De modo que todo aquel que habla de economía a secas, ya lo pongo razonablemente en justo entredicho. En todo caso, Marx le dirige una carta a Engels. Como no estoy preparado, voy a citar de memoria, y quizás me equivoco por un día a lo sumo. 7 de abril de 1857. Ese es el tiempo cuando ya Marx ha terminado sus estudios en el Museo Británico, luego de escribir aquellos espléndidos textos que los especialistas en Marx hablan de juventud, y que una lectura de él obliga a ponerlos más bien como al final del camino. En todo caso, pues venimos a hablar de Marx circunstancialmente por la razón que yo voy a anotar. En esa carta, Marx le narra a Engels el temario que él quiere desarrollar. Comienza obviamente con el Capital, su gran tema. Y continúa, pasa por el Estado, tema que queda, no digo inconcluso, apenas pergeñado por él. Y el último punto en esa descripción que hace Marx, aclarándose a sí mismo y compartiéndolo con su compañero de aventuras intelectuales, refiere el mercado mundial. Ese es Carlos Marx. De esos 7 u 8 puntos, ¿qué hizo Marx? El primero, e incompleto. Es decir, tomen ustedes el tomo primero, que él meticulosamente escribió con hermosísima literatura. El tomo segundo y el tercero se los edita Engels, muerto Marx. De modo que ni siquiera el punto primero de su obra estuvo concluido. Cuando Marx escribe, primera mitad del siglo XIX, comienzo del segundo tercio del siglo XIX, concluye un tiempo al que inicia en una frase esculpida para la historia del mejor pensamiento que hemos tenido y tendremos, Hegel. Concluye un tiempo. La sociedad moderna observa la emergencia de la sociedad civil. Marx, niño, comenta y dice: el viejo se equivoca. No solo es la emergencia de la sociedad civil, es la emergencia del Estado. Ahí está la grandeza del primero y la grandeza del segundo.